Hoy hablaremos un poco acerca de la naturaleza política de la educación. Para comenzar, este señor de aquí es Paulo Freire, y en 1985 publicó una obra llamada La naturaleza política de la educación. En ella aborda la importancia de que el educando asuma una actitud crítica frente a su aprendizaje. Lo particular de la obra, y en lo que nos centraremos, es acerca de cómo el autor redefine la alfabetización de adultos, esclareciendo que las formas tradicionales de la educación, en lugar de proveer de la liberación, han sido fuente de opresión para las personas. Si bien ya sabemos que el acto de estudiar es una tarea difícil, es aquí donde vemos dos vertientes que se generan en el acto de estudio. Una de ellas, que es la que fomenta la educación bancaria, y a la que hemos estado impuestos, y la otra, una concepción de la crítica, o de la educación liberadora. La primera exige al estudiante que desarrolle un nivel de memorización, pero deja de lado la comprensión. Por ello, leer se convierte únicamente en un acto mecánico, el cual muy probablemente generará una pérdida de interés por parte del estudiantado. Por otra parte, el segundo pretende que la persona se sienta desafiada por el texto. Dicho desafío provocará que la persona busque entenderle y llegar al significado más profundo del mismo. Para lograrlo, es necesario asumir una actitud crítica y una disciplina intelectual, o sea, que seamos capaces de cuestionar y ser activos en nuestro proceso de estudio. Pero, ¿cómo se logra esto? Freire destacó 4 criterios esenciales para desarrollar una actitud crítica al estudiar. El primero de ellos es que el lector debe de asumir el rol del sujeto de la acción. Esto quiere decir que si el autor tuvo que estudiar seria e introspectivamente un texto para llegar a un análisis de estudio en su obra, entonces, de la misma manera, el lector debe de inmiscuirse en lo que está leyendo, porque su estudio no es como si solamente se leyera algún cartel de publicidad, sino que es una forma de reinventar y recrear un nuevo análisis a partir de la perspectiva propia. Esta lectura nos invita a reflexionar de manera más profunda y entablar una conexión de las ideas principales con nuestro propio interés. El segundo criterio indica que el acto de estudiar es una actitud frente a la realidad. Así como un libro refleja la realidad de su autor, también el lector, al estudiar la obra, debe de reflejar su propia realidad a través de lo que está analizando, de manera que éste pueda encontrar respuestas, plantearse preguntas o seguir en su búsqueda de comprensión. Es la importancia del estudio, que se mantenga la curiosidad para poder sacar ventaja de ello, mejorando así las habilidades de estudio. Así también, estudiar pide estar familiarizados con la situación. Se hace desde conocer lo básico o lo más general del asunto, o incluso saber de las áreas particulares en donde se vea involucrado el sujeto y donde tenga experiencia del mismo. Estudiar supone una relación dialéctica entre el autor y el lector, ya que las realidades que cada uno vive son completamente diferentes, no habrá coincidencias. Es aquí donde surge esta dialéctica de la contraposición de los argumentos. Y como último criterio, estudiar exige modestia, porque esto representa un desafío, aceptarlo como tal y entender que hay cosas que están más allá de lo que conocemos hasta ahora, nos permite abrirnos a nuevas experiencias de aprendizaje a través de la paciencia y de la dedicación. Porque el estudio no es solo consumir ideas, sino crearlas y recrearlas. ¿Y cuál es la relación de esto con la alfabetización de adultos en la que Paulo Freire enfrasca su trabajo? Pues bien, él habla de una visión crítica sobre la visión ingenua de la alfabetización. Para ello hay que comenzar con la analfabetización. Y es que es necesario saber cómo la comprende la sociedad. La analfabetización se asume como un mal, una enfermedad que afecta a cierta población, por lo cual debe de erradicarse a través de un educador, quien depositará las palabras en la cabeza del analfabeto para que éste deje de serlo, y así lograr sacarlo, como dice Freire, de esta estadística de enfermos que lo mantiene apartado de la sociedad.
Sin embargo, con los instrumentos, como los textos o manuales, se suele cometer el error de que estos solo sean para depositar palabras, las cuales muchas de las veces carecen de un sentido para la realidad a la que estos adultos se enfrentan. Así pues, cuando se le da a los educandos una visión ingenua sobre la alfabetización, puede que se caiga en la pérdida de interés por parte de estos porque erróneamente se les dice que aprender a leer y escribir les dará mejores oportunidades de vida, o que por lo menos las tendrán para el empleo. Pero cuando esto no ocurre, es cuando comprenden la falacia de la alfabetización. Porque ser analfabeto no es cuestión de elección. Nadie elige serlo, porque esto ocurre ya sea porque en su realidad la comunicación se da de manera oral y por tanto la escritura carece de sentido, o bien se da porque se les ha negado el derecho de leer. Y en ninguno de estos casos resulta de una elección. Por ello, el analfabetismo no es una condición, no es una enfermedad, sino como lo explicita el autor, el analfabetismo es una manifestación de una realidad social injusta. ¿Cómo es, pues, una visión crítica de la alfabetización? Esta radica en una transformadora. En ella, los educandos desarrollan una visión problemática de su realidad y a través de sus experiencias y de su cotidiano vivir, se vuelven capaces de actuar con más seguridad. Es de recordar que los obstáculos que se le ponen están estrechamente relacionados con que a los analfabetos se les considera ignorantes, de manera que se olvida que sus trabajos también les dan conocimientos, habilidades y aptitudes para la vida. Clarificando esto, es necesario decir que ni la ignorancia ni el conocimiento son absolutos. A razón del video, nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. De modo que resulta necesario resaltar el papel del educador, el cual consta de ser quien despierte esta conciencia crítica en el estudiantado, evitando caer en el error de inhibirlos al profundizar en sus aprendizajes. El educador, pues, no debe de limitarse a repetirle sílabas a los educandos, sino que debe de fomentar que las personas tengan una visión clara de su realidad y de que asuman las problemáticas que enfrentan, y que a través de esto que ellos perciben puedan plasmarlo en símbolos abstractos o lo que llamaríamos palabras. Para lograr esto, el educador requiere de una constante evaluación de su trabajo. Erróneamente puede considerarse que una evaluación es una inspección, y esto no debe de ser así. Mientras que en una inspección de este tipo los educadores trabajan de manera individualista valorando el desempeño de lo que hace o no el otro educador, en la evaluación que propone Freire se pretende que entre los educadores debe de formarse un proceso donde se valore la experiencia, su desarrollo y los errores, de modo que entre los mismos educadores se puedan retroalimentar para la mejora de la experiencia educativa. Al analfabeto se le ve como un hombre vacío o como un marginado, pero la realidad es otra, pues si este es un marginado es porque ha sido objeto de violencia al haber sido alejado de su sistema social, sistema que incluso contribuye a la continua opresión de la comunidad que ha aislado a través de la alfabetización simplista. La repetición de sílabas que forman palabras sin sentido en las cabezas de las personas no contribuyen a una visión crítica ni al esfuerzo creativo de la comprensión. En cambio les inculcan lo que Freire llamaría la cultura del silencio, en donde el pensamiento no es propio, en donde se ejecutan las órdenes de manera mecánica pero no consciente, y donde, claro, se ignora que todos tenemos voz. Al salir de esta cultura de silencio es que surgen los sembradores de palabras. Son quienes han sido oprimidos, cohibidos y aislados de pensar y reflexionar por sí mismos, pero que al salir de dicha cultura experimentan su verdadera realidad. Es aquí cuando alzan su voz, se hacen valer y no vuelven a callar. Pero para llegar a esto es necesaria una lucha contra la deshumanización, deconstruyendo la concepción errónea y oprimida del hombre, creando de esta manera una formación humanista a través de acciones transformadoras sobre la realidad.
Y esto es algo que se logra cuando somos críticos de nuestras propias vidas. Podemos ver que la educación representa una lucha constante, que las situaciones vulnerables son producto de las injusticias sociales diarias. ¿Cómo contribuiremos a acabar con este verdadero mal? Nuestra voz y pensamiento es la forma que tenemos para combatir contra las desigualdades. Incluso si se controla nuestra voz, si se calla, si se nos limita a no ver nuestra realidad, es cuando más se precisa que hagamos algo. Tal vez todos de cierta manera requerimos de una alfabetización desde una visión crítica que nos permita ver nuestra realidad sin filtros, sin censuras. Solo así seremos capaces de lograr una praxis para crear un mundo diferente.